Uy. Aeropuerto de Costa Rica, listos para irnos para Colombia. Con perro. Con perro. Perro va para Colombia. Es que esto enfoca a todo lugar. Para todos. Día número 1 en Cartagena de India. Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Yo soy Diego Uva y esto es Uva Vlog Getsemaní. Si me escuchan un poco afónico, un poco ronco, como decimos los ticos, fue que llegando de Colombia y nos dio COVID. Pero bueno, les quiero contar un poco de Getsemaní. Ahí fue donde nos quedamos. Nos quedamos en un hostel, pero en una habitación privada. Súper buen hostel. En la descripción les voy a dejar la descripción. Y bueno, originalmente la isla de Getsemaní estaba separada de Cartagena. ¿Sabían? Cartagena fue el principal puerto comercial entre Occidente y Europa. O sea, desde aquí pasaron muchas cosas. Y bueno, las calles de Getsemaní cuentan muchas historias. Por ejemplo, hay una que se llama la historia de Pedro Romero, un mulato cubano que se encargó de liderar el movimiento independentista llamado los Lanceros de Getsemaní. Este grupo fue la resistencia más fuerte de las batallas de la independencia en Cartagena del siglo XIX. Fue un artesano respetado que organizó a la clase trabajadora y a poblaciones enteras para hacer así su independencia de España. A la ciudad amurallada. Dentro de la ciudad amurallada. La ciudad amurallada es el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias y ha sido declarado tanto Patrimonio Nacional de Colombia como Patrimonio de la Humanidad. Aquí dentro de esta ciudad amurallada, porque está cubierta por murallas, vivían los nobles y las personas importantes en la época de la colonia. Al recorrer la ciudad amurallada podemos encontrar el Palacio de la Inquisición, el Museo de Oro de Cenú, el Museo de Arte Moderno, también la Plaza de los Coches, que presenta un recorrido por las casonas coloniales y por la estatua de Pedro de Heredia, la iglesia y el convento de San Pedro de Claver y la Alcaldía Mayor, entre otros montones de edificios históricos perfectamente conservados en Cartagena de Indias. Gaby acaba de pensar que perdió su celular. ¿Algunas palabras que quiera decir al público? Estamos en Café del Mar. Nos han recomendado todas las personas de Colombia este lugar, que se ve el atardecer muy bonito. Hoy el día nos hizo nubladito, caliente igual, pero por dicha más bien súper buen día para caminar. Ya mañana vamos a las Islas del Rosario y ahí esperamos que esté un poquito más caliente, pero ya van a ver todas las tomas, pero la ciudad está muy muy bonita. Las Islas del Rosario es un pequeño archipiélago formado por 27 islas que, si se ve desde el cielo, forman la forma de un rosario. Nos estaban contando que en una de estas islas vive el famoso cantante Carlos Vives. Bueno, está a 45 kilómetros desde Cartagena y se tarda uno aproximadamente 1 hora, 45 minutos, depende de qué tan rápida sea la lancha que usted alquiló. Pero bueno, es un parque nacional y supuestamente está súper protegido. Terminamos el snorkeling. Vamos llegando a Isla Grande, y aquí se llama
La cocotera. ¿Y qué? El agua es cristalina, cristalina. O sea, parece una piscina esto de agua cristalina. En el acuario hay delfines y mi recomendación es por favor no naden con los delfines, que dejen de hacer lucro con estos pobres animales. Visitamos varias islas populares dentro de las Islas del Rosario y tengo la recomendación que es: si usted va a dejar algún tipo de desperdicio, no lo deje. Lléveselo con usted mismo, llévese sus latas, sus chapas, sus bolsas, porque si vimos que las islas, en específico Cholón, está más contaminada de la cuenta. Tiene la cabeza. Estamos aquí entrando ya al Parque Tayrona. Vamos a tener que caminar como 1 hora y media, algo así dijeron. Estaban comprando agua por ahí y a la caminata. Que tú le enseñas a mi Piqui el Tayrona, nunca más querrá irse para Barcelona. Hasta que fuimos al Parque Nacional Tayrona nos dimos cuenta del significado de esa canción La Bicicleta de Shakira. Tayrona es un parque nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta y es fuera de este mundo. No les puedo explicar y las imágenes tampoco le hacen honor a lo hermoso que es Tayrona. Esto es Playa Arenilla, aquí en el Parque Nacional Tayrona. Vean qué belleza. Sinceramente no sé si esto que está de este lado es piscina o será otra playa más para allá. Pero todo este sector Arenilla está precioso. Allá veo una gente que se está bañando. Creo que los voy a ir a acompañar. Esto es un paraíso. O sea, no sé, es como una piscinita con olitas más ricas. Tayrona además es hogar de un montón de comunidades indígenas nativas y los voy a tratar de pronunciar acá. Es la Cancuamo, la Kogi, la Wiwa y la Arhuaco. Son habitantes indígenas de la zona y sinceramente son unas playas que parecen piscinas. Tienen una propia formación rocosa y de coral que hace una barrera contra las olas. Y a los lados de cada playa hay unas piedras gigantes que parece esto sacado de una película de Jurassic Park. Vamos camino a Taganga y ahí vamos a tomar una lancha hacia Playa Grande, pero desde aquí hay unas vistas. Vamos a hacer un tour donde nos llevan como a igual a hacer snorkeling y terminamos en Playa Grande. Esto nos lo ofrecieron acá en Taganga apenas llegando. Suena razonable el precio y bueno, nunca está de más hacer snorkeling. Pero esto aquí es una zona demasiado bella, o sea, las montañas alrededor, las lanchitas aquí, esto es una piscina. Esto es, no sé, no hay comparación en mi mente que se vean esos cerros así a la par de una playa tan tranquila y tan bonita. Claro, esto Taganga está lleno de gente ahí en esta zona y las lanchas van bastante llenas también. Bueno, después de hacer el tour ese con los pececitos y tomarnos videos, ya estamos en Playa Grande de Taganga. Solamente pueden ir en lancha desde Taganga
Ahorita ya nos vienen a recoger, ya nos quedamos aquí un buen rato. Me he olvidado grabar más. Pero está precioso. Aquí hay como restaurantes y así, por si uno quiere quedarse aquí a comer. Y como que en esta zona la cierran a las 5. Entonces a las 5 ya vienen a recogerlo a uno. Y ya uno se va para Taganga. Ahí sí ya se puede quedar uno más rato. Lo increíble es que acá como que hay desarrollos turísticos a la orilla de la playa. Así como en el puro cerro. Me parece increíble. Aquí estamos en Taganga de nuevo esperando el atardecer. Creo que llaman la Golden Hour. Está precioso. Precioso, precioso. La policía está haciendo como trabajos de que la gente se vaya ya a estas horas. Pero ahí vamos a ver si nos logramos quedar un ratito más para ver el atardecer acá. Vamos para Playa Blanca, aquí estamos en Rodadero. Esto es Playa Blanca ya. Estamos en un restaurantico que se llama Piscis. Hay un canopy ahí arriba y ya vamos a entrar al mar, que es como una piscina realmente. Natural, piscina natural. Y bueno amigos, eso fue nuestro viaje de una semana completa, de viernes a viernes en Colombia. Fuimos a Cartagena, de Cartagena nos fuimos a Santa Marta, pasamos unos días increíbles, nos encantó Colombia, queremos volver, nos faltaron un montón de cosas más. Si tienen preguntas de precios, de dónde nos quedamos, etcétera, voy a poner una información en la descripción. Y si no está la información que buscan ahí, acá les dejo todas mis redes sociales. Instagram es la que más utilizo, pueden buscarme por ahí. Y cualquier otra cosa también déjenmelo saber en los comentarios, qué me faltó, qué me recomiendan hacer después. Y pues nada, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, se suscriben al canal, le dan like, lo comparten y nos vemos en la próxima. Chao.